Soy una persona física y me dedico a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o de pesca y deseo conocer cuál es la mejor alternativa fiscal para que pueda tributar y en consecuencia pagar impuestos. Bien, una pregunta que sus respuestas pues en esencia son tres y voy a empezar a desarrollarlas. La primera que te podría sugerir es que formes parte de una sociedad, de una empresa, para que con otros productores pues puedas vender los productos, tener otra posición o imagen en el mercado. Alguien dirá, no, Mario, yo quiero trabajar por cuenta propia. Bien, entonces hablamos de una persona física y para ello tendremos dos alternativas. Uno, la persona física, perdón, con actividad empresarial y dos, la persona física que tributa en el régimen simplificado de confianza. Para ambos casos quiero advertir de una vez, el IVA por la venta de productos agrícolas, ganaderos, silvícolas y de pesca se encuentran al 0%, siempre y cuando en lo general no hayan tenido un proceso de transformación industrial. Vendo al 0% y entonces ese IVA que yo le pago a los proveedores de bienes y servicios que se encuentran grabados, pensemos tasa 16, se convierte en un IVA a favor. Y tengo dos alternativas de recuperación del dicho saldo a favor. Uno de ellos es el acreditamiento, que consiste en aplicarlo en IVA a cargo de periodos posteriores, pero sería por casos muy extraordinarios. Y la segunda, la devolución del saldo a favor de IVA. Esto en lo general, aunque cuando veamos el régimen de confianza tendremos ahí algunas adaptaciones al respecto. Bien, regresamos al impuesto sobre la renta. Tenemos en primer lugar a las personas físicas con actividad empresarial, porque la venta de productos agrícolas, ganaderas, silvícolas o de pesca, pues se paga el impuesto de la siguiente manera. Habremos de considerar de manera mensual, no semestral, mensual, los ingresos efectivamente percibidos o como se le conoce coloquialmente como los ingresos cobrados. También voy a restar las deducciones autorizadas. Sí, aquellos conceptos de costos, gastos, activos fijos relacionados o que son estrictamente indispensables para la actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Eso nos dará una utilidad y le aplicamos una tarifa, que es una tabla, puedes buscar en Google, una tarifa de ISR. Alguien podría levantar la mano y decir, oye Mario, ¿y ya acabaste? Sí, ya acabé con la mecánica de cálculo, pero no has mencionado acerca de exenciones o beneficios fiscales para estas personas físicas. En efecto, y no los voy a mencionar porque recordemos que a partir del año 2014, en primer lugar, las personas físicas del sector primario tributaban con reglas de personas morales y eso estuvo vigente hasta el 2021. Ahí sí hubo reducción, ahí sí hubo exención. Pero con la entrada en vigor, vamos a llamarle, del nuevo régimen de confianza, pues ya las excluyeron del tratamiento especial que tenían las personas morales y es por ello que se van al régimen de actividad empresarial o mejor conocido como el régimen general. En pocas palabras, ese agricultor, ganadero, silvicultor o que se dedica a la pesca, en efecto tributa como una papelería, taller mecánico, restaurante, en fin, sin ningún beneficio fiscal a pesar de ser una actividad primaria. Tenemos entonces la segunda alternativa para personas físicas y es en efecto tributar en el régimen de confianza, porque en lo general se incluyen prácticamente tres actividades, yo le llamo cuatro, te las voy a describir. Primero la actividad empresarial, profesional, el arrendamiento y el sector primario. Otra vez agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Ahí están las actividades. Segundo punto, recordemos que los ingresos totales del año no pueden exceder de 3.500.000 pesos. Ingresos cobrados, ingresos sin IVA. Se menciona también que estos ingresos pueden convivir con salarios y con intereses. Y ahorita vas a ver qué problemática vamos a tener al respecto. Entonces alguien levantará la mano y decir, oye Mario, soy ganadero, ¿puedo tributar en reciclo? Sí, porque en primer lugar hemos visto que el IVA se causa el 0%, no tienes IVA a pagar. Y el ISR va del 1% al 2.50%. Mario, soy agricultor, mismo tratamiento. Agricultor, ganadero, silvicultor y que se dedique a la pesca tienen la opción del régimen de confianza. Sin embargo,
vamos a encontrar también que estas personas físicas tienen un tratamiento especial, sí, mínimo, pero especial, consistente en una exención de ingresos de hasta 900,000 pesos. Y observa, por favor, cómo hago la separación en señalar de hasta 900,000 y no expresar de 900,000 pesos. Te lo explico en breve. Pero para poder tener derecho a esta exención de hasta 900,000 pesos en el año, en el ejercicio, se requiere de una condición sí o sí. ¿Cuál es? La exclusividad de ingresos. Y esto, por favor, no lo vayas a confundir, porque es cierto, para personas morales se hace la descripción de la exclusividad consistente en el 90% de ingresos en el ejercicio de actividad de agricultura, ganadería, silvicultura o pesca. Y no se incluye en este 90% la venta de activos fijos y terrenos afectos a la actividad primaria. Pero para personas físicas, reciclo, sector primario, nos encontramos que para tener derecho a la exclusividad se requiere el 100% de actividad, otra vez, y disculpa por ser reiterativo, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. ¿Y esto qué quiere decir? Sí, que para que puedas tributar el reciclo recuerda tope de ingresos 3,500,000 pesos, pero para que puedas tributar como reciclo sector primario, además de los 3,500,000 pesos, no debes exceder de ingresos de hasta 900,000 pesos. Y esos 900,000 tiene que ser el 100%. Oye, Mario, estuve revisando mis conceptos de ingresos y fíjate que tengo 99,99% de silvicultura y el 0,01%, déjame adivinar, o es salarios o es intereses. Recuerda que en lo general el reciclo convive con, bueno, primero reciclo, con salarios, con intereses. Y esto entonces, bajo esa proporción que te comenté hipotética, 99,99% reciclo más 0,01% de salarios o 0,01% de intereses del banco, pues no es igual al 100%. Por lo tanto, no tengo derecho a la exención. Y esta fue una problemática que vivieron muchas personas físicas en su declaración anual porque se fueron por todo el ejercicio pensando que en efecto tenían los 900,000 pesos sin ningún problema. De hecho, no presentaron declaraciones. Pero cuando llegaron a la declaración anual, se precargó intereses del banco de 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, y eso no es 100%. En pocas palabras, perdieron la exención. Así que le quiero hacer una recomendación a las personas físicas que son agricultores, ganaderos, agricultores o que se dedican a la pesca. Infórmenle a su asesor, infórmenle a su asesora cualquier movimiento que vayan a hacer. Oye, es que voy a abrir una cuenta de ahorro. Pregunta, oye, ¿esta cuenta me genera algún tipo de interés, algún tipo de rendimiento? Si la respuesta es no, adelante. Sigues conservando tu exención de hasta 900,000 pesos. Pero no, fíjese que sí le genera rendimiento del 1,2% anual. Pensemos hipotéticamente, ya rompiste con la proporción del 100% que se te pide para los ingresos exentos de hasta 900,000 pesos. Ahora, bajo la premisa del reciclo que, si bien es cierto, se permiten, o más bien tienen deducciones autorizadas, pero no se permite la mecánica de cálculo. Alguien pudo haber señalado, Mario, ingresos de hasta 900,000 pesos, exentos, pero implica una proporción, sí, con base al 28 fracción segunda de la ley, implicaría una proporción de no deducibilidad, pero el reciclo tiene deducciones y no las aplica. En pocas palabras, es o pasa en segundo término esta proporción de la no deducibilidad. Pero en IVA vamos a tener ese efecto con base al artículo 5º, fracción primera de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, señalando prácticamente que el IVA será acreditable en la proporción que representen los ingresos respecto a la totalidad, los exentos respecto a la totalidad. Y entonces, pensemos que alguien nos diga, oye Mario, es que fíjate que mis ingresos en el año son de 800,000 pesos, todo está exento, entonces nada será acreditable por esta proporción. Ahora, no perdamos de vista que los ingresos están exentos en cantidad de hasta 900,000 pesos. Pensemos que valga la redundancia, en este presente que estás viendo el video,
tus ingresos son de 700,000 pesos y está exento, puesto que no rebasa 900 y tienes el 100% de exclusividad. Pero, ¿qué pasaría si en el mes siguiente obtienes ingresos por 300,000 pesos? 700,000 que tenías en este mes acumulados, más 300,000 el siguiente mes ya tienes 1,000,000, excediste 900,000 pesos. Eso va a significar que pierdes la exención por todo el ejercicio. Tienes que regresar a presentar tus declaraciones mensuales con el impuesto sobre la renta que le corresponda. Por ello, hago una recomendación para las contadoras y los contadores que platiquen con el cliente para ver la expectativa o tendencia de crecimiento que va a tener la persona física. Porque si alguien me dice, Mario, es que no, mi capacidad de producción es de 300,000, 400,000, 500,000 pesos. En lo particular, no le veo riesgo al respecto. Pero si me dices, no, Mario, es que estamos por 700,000, 800,000 pesos, mi recomendación es que se haga una reserva financiera para efectos de prever esos o ese ISR que se podría generar por exceder los 900,000 pesos y en consecuencia perder la exención. Eso es importante que lo tengas en cuenta y para ello la relevancia de la contabilidad. Desafortunadamente, y lo digo con esas palabras, nos encontramos con un ambiente un tanto generalizado por parte de estas personas físicas del sector primario, porque como les comentan, y de hecho así lo señala el SAT en sus reglas de carácter general, reglas misceláneas, que en tanto los ingresos se encuentren exentos hasta 900,000 pesos, pues no debo presentar ni declaración mensual ni declaración anual como otros contribuyentes. Sin embargo, aquí pudiéramos tener esa sorpresa, como te acabo de comentar, que ingresos de 600,000, 700,000 pesos y en algún momento exceda los 900,000. ¿Y cómo llevo ese control? Por ello es importante pues tener la contabilidad, tener un registro de los ingresos, valga la redundancia, para poder controlar el momento del abandono del régimen de confianza. Perdón, de la extensión del régimen de confianza. Porque ni modos que le diga al agricultor o al pequeño productor, oye, es que tus ingresos son 700,000 pesos y te prohíbo rotundamente que vendas porque si no vas a exceder los 900,000. No, hay que prever ese crecimiento económico y la implicación fiscal. Estamos de acuerdo que este productor del sector primario, en efecto, tiene que expedir comprobantes fiscales. Y una regla general del régimen de confianza es que, ya sea una persona física, empresaria, profesionista, arrendadora o del sector primario, que tenga operaciones con una persona moral, y cuando digo persona moral son todas, título segundo, título tercero, gobierno, en fin, todo lo que sea persona moral, de acuerdo al artículo 7, ley de ISR, dichas personas morales deben retener la cantidad de 1.25% sobre la contraprestación. Sin embargo, nos encontramos con un tratamiento también particular para aquellas personas físicas del reciclo del sector primario que están exentos hasta 900,000 pesos. Porque estamos de acuerdo que si la operación es de 50,000 pesos, exento 50,000, pues vamos a retener y esa diferencia pues va en contra del espíritu precisamente de la exención de la persona física del reciclo, sector primario. Por lo tanto, también en reglas misceláneas se ha establecido lo siguiente. Presta atención, reciclo sector primario. ¿Por qué? Porque si le vas a vender, un producto a una persona moral, primero, reciclo, cerciórate que tus ingresos estén exentos hasta 900,000 pesos. ¿Y esto para qué? Para que no incluyas en el campo, en el nodo retención, el importe de dicha retención. Pero también quiero advertir a la persona moral, porque recordemos que la persona moral que está pagando su obligación es retener. Y si no retiene, se convierte en responsable solidario. Entonces, ¿qué es lo que ha expresado el SAT? Que en el campo de descripción se introduzca una leyenda. Palabras más, palabras menos, expresando que las cantidades amparadas en el comprobante fiscal se encuentran exentos. ¿Esto qué va a provocar? Uno, que la persona física no manifieste el impuesto retenido 1.25%. Y dos, para la persona moral se lava las manos en decir, oye SAT, no retuve porque aquí vi la leyenda. Oye, pero es que la persona física ya no tiene derecho a la exención.
y en consecuencia tuviste que retener, oye, yo no llevo la contabilidad, no conozco la información. En el comprobante se manifestó en efecto la leyenda y con ello no hice la retención. Entonces, aquí la carga administrativa evidentemente se la están refiriendo no a la persona moral, sino a la persona física de que para que tenga derecho a la leyenda, en efecto, los ingresos tienen que estar exentos hasta en cantidad de 900,000 pesos. Y esto, por supuesto, pues genera mucha ligereza, lo diré también con esas palabras, mucha ligereza por parte de las personas físicas, reciclo sector primario, porque pues uno no busca en la asesoría o no busca en los servicios de un profesional de la contaduría y cuando vienen a ver en la declaración anual del mes de abril próximo siguiente, pues resulta que perdieron la exención y tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Así que vale la pena considerar esos 900,000 pesos y en mi opinión y en mi práctica profesional, si consideras, reciclo sector primario, que tus ingresos no van a exceder una cantidad, pensemos 700,000 pesos, continúale y valga la expresión, gástate el dinero. Pero si los ingresos consideras que llegan a 700,000, 800,000 pesos, mi recomendación, ¿cuál es? Que hagas la simulación o el simulacro, valga, de cómo quedaría el impuesto sobre la renta para cuando excedas 900,000 regreses a pagar, nada más que con recargos y actualizaciones. Muchos ya tienen la experiencia 2023, 2022. Si están en esos umbrales, también te podría recomendar, ¿sabes qué? Mejor en el aviso del RFC de la actualización de actividades económicas, mejor señala que vas a exceder 900,000 para que pagues el impuesto como reciclo y la regla general o el tope general, 3,500,000 pesos. Es muy importante que estas personas físicas pues consideren esta situación porque, como bien dijimos, están actuando como personas físicas. Pero ahora viene otra variante. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si la persona física, reciclo sector primario, quiere formar parte de una sociedad? Recordemos que el artículo 113E, párrafo octavo, dispone que no puedo tributar en el reciclo fracción primera si soy socio, accionista o integrante de persona moral. Aparte que pierdo la exención, pierdo la posibilidad de tributar en reciclo y pago el impuesto como una papelería, ferretería, etc. Pero la resolución nacional fiscal en su regla 3.13.9 indica que en efecto puedo tributar en reciclo siendo socio fracción tercera si soy socio de una sociedad cooperativa, ¿sí? Una sociedad cooperativa. Hay quienes confunden con la SPR, Sociedad de Producción Rural, y no, es una sociedad cooperativa de producción integrada por personas físicas. Solamente en ese caso puedo optar por tributar en el régimen simplificado de confianza y tener derecho a la exención. Mario, es que fíjate que en este mes alguien me propuso formar parte de una SADCB, SDRL, etcétera. Bueno, ¿y qué hiciste? Pues ya soy socio, tengo mis títulos accionarios. Déjame decirte que tienes que despedirte del reciclo y por supuesto de las exenciones. Y aquí, para finalizar, vamos a tener entonces un pequeño comparativo. Si la persona física tiene la actividad de agricultura, ganadería, silvicultura o pesca y no tributa en reciclo, no tiene beneficios fiscales. A diferencia de la persona física que se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, bien, tributa en reciclo y tiene derecho a los beneficios fiscales siempre y cuando los ingresos del ejercicio no excedan de hasta 900,000 pesos. Porque en el mes que exceda 900,000 pesos, ¿qué ocurre? Pues tiene que regresar a presentar declaraciones como reciclo en lo general, salvo que exceda 3,500,000 pesos, abandone el régimen y en consecuencia se va como una persona física, empresaria y profesionista. Y además no perdamos de vista que si bien es cierto, se le da la facilidad de no presentar declaración mensual y anual en tanto los ingresos estén exentos, mi recomendación es presentar, porque pues ya en años anteriores el SAT expulsó a estas personas físicas teniendo la obligación de presentar declaración mensual y anual y se olvidó de las facilidades de no presentar dichas declaraciones. Entonces,
No te va a pasar nada si declaras ingresos 200, exentos 200, listo, no vas a pagar impuesto. Mario, pero debo pagar al contador o a la contadora. Bueno, es tu decisión, valora lo que mejor te convenga porque después es un poquito complicado estar resolviendo estas contradicciones con el SAT de que te dan la facilidad, pero luego cuando aplican la norma se olvidan de estos contribuyentes. En pocas palabras, pues personas físicas del sector primario consideren estos aspectos, estos puntos, porque les van a ayudar a pagar el impuesto de la mejor manera y sobre todo de una manera justa.